Estamos en este rumbo de la mañana y ahora sí, vamos con un paseo por todo lo que está pasando en Asia, Medio Oriente y Estados Unidos con el geopolitólogo del rumbo de la mañana, Víctor Villanueva. Vamos a la geopolítica hoy, por el aeropuerto, en el método deductivo de lo general a lo particular, y terminamos aquí para contextualizar porque el método deductivo, sí, de lo general a lo particular, arrancamos allá y terminamos aquí. Bien, vamos. Correctamente. Porque el expresidente de España, Felipe González, el icónico, la internacional socialista, el socialista, que le correspondió sí, claro que sí, que era parte de esas figuras pensadores socialistas hasta que salió del poder. Porque cuando salió del poder se empleó en como vicepresidente de unas multinacionales capitalistas, que desde el socialismo que siempre propuso se fue hacia el capitalismo y ahí hundió su figura como un baluarte en términos de lo que es el contrapeso al capitalismo, que es el socialismo. Pero en este caso, Felipe, que por eso obviamente no se desdeña su impronta, su valía, el linaje que tiene, y él hacía unas reflexiones en un almuerzo en el periódico Listín Diario, que creo que es importante contextualizar, sobre todo por eso que ha acontecido tanto en Argentina, como es el caso también de El Salvador y otras reacciones que se están teniendo en América Latina y el Caribe. Nosotros tenemos que entender que América Latina y el Caribe ha sido un escenario doblegado por las circunstancias geográficas, políticas y de los imperios que de alguna u otra manera se adueñaron del destino de nuestros pueblos. Desde la época, desde el momento de la colonización, América dejó de ser lo que estaba llamado a ser y hemos quedado subrogados a distintos postulados y hasta doctrinas en el orden internacional que lo que han hecho es mermar la capacidad nuestra de desarrollo y de consolidación democrática. La resultante actual es que América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta. Usted puede tener regiones muy ricas, muy pobres, pero con una desigualdad más estrecha. En el caso de América Latina y el Caribe, como lo vemos, es un semáforo dominicano, que usted puede tener 7 motoristas, un carro de tartalado y un Rolls Royce esperando que cambie el semáforo a verde. Y eso lo que grafica es esencialmente desigualdad social. Y esas desigualdades han llevado a la frustración en nuestros países y que se ha significado de alguna u otra manera en los contextos electorales, porque en realidad América lo que está buscando es un modelo de representación política que de alguna manera nos permita superar esta condena de desigualdad social, esta condición de subdesarrollo, ese sinsabor o ese estrés de vivir diariamente a un solo resbalón de usted estar de clase media a volver a clase baja, a clase pobre o en vulnerabilidad social. Entonces, ¿qué hemos visto con el contexto electoral en materia política electoral de la región? Nosotros hemos visto que nuestros países, nuestros pueblos, han estado buscando de manera insistente esa figura que encarne algún modelo que de alguna u otra manera permita superar esos entuertos que no hemos logrado superar. Tú tienes ejemplos como lo que aconteció en Chile. En Chile es el país de toda la región de América Latina, acorde a la OCDE, que está más cerca de ser el país desarrollado de toda la región de América Latina y el Caribe, por sus indicadores de consolidación democrática, por sus indicadores de desarrollo económico, de peso institucional, por lo que significa también tener una estrecha brecha de desigualdad social
su población. Y el que se haya votado por el actual presidente de Chile lo que te grafica es que hay un hartazgo al modelo social, pero igual al modelo político, pero igual pasó con Brasil. Cuando se entra con Bolsonaro es una reacción es una contestación en reacción a un modelo que la sociedad entiende que no generaba ningún tipo de beneficio. Y curiosamente, tanto en Chile con el tema escolar y el costo del transporte, como lo que aconteció en Brasil, que se llevó de plano a Dilma Rousseff, es esencialmente esa clase media la que de alguna manera dijo, óyeme, necesitamos un mejor norte o un norte correcto que nos incluya. Y así como vemos esta reacción por parte de Argentina al elegir al señor Milei, es también un escenario de hartazgo a décadas de insatisfacción social, de crisis económica y de modelos imperativos desde el contexto político partidario. Siempre se ha afianzado el peronismo, siempre se ha afianzado como un sentimiento político invariable, y que el kirchnerismo de alguna manera también lo afianzó desde esas figuras, desde esa óptica, desde ese sentimiento, pero no lograron revertir las crisis económicas que de un momento dado, por los lineamientos y las recetas de los organismos crediticios multilaterales, como es el caso del Fondo Monetario, que con sus recetas sumergió a ese país en una crisis, en el afamado corralito, y que se llevó de plano a más de 3 presidentes en semanas. Yo creo que eso lleva a esta reacción del pueblo de Argentina de tomar en Milei una figura que de alguna manera rompa el contexto de un status quo político partidario que se ha abrogado todos los lineamientos y decisiones de Argentina. Pero ¿qué resulta? Milei no va, por más que diga que lo que va a llevar es, a mi óptica, inestabilidad mayor en lo económico y social a ese país, no solo por sus planteamientos ilógicos e impracticables, como es el caso de las aerolíneas argentinas, que él dice que eso pasará, romperá el consejo de dirección y eso pasará a manos de los empleados de la aerolínea, que sean ellos los que determinen en la suerte y la administración de la aerolínea. Pero ¿a quién se le ocurre? Que el Banco Central de Argentina, eso va a desaparecer y que no va a tener Banco Central y que será solo el dólar americano y una sola moneda. Óigame, son planteamientos que a un país como ese, que es miembro del G20, que es parte del club más exclusivo de países más ricos del planeta, donde se define la arquitectura financiera internacional, no es verdad que a él se le va a permitir o él podrá hacer tan fácil cuestiones como esta, pero vámonos hacia lo intrínseco. El Congreso de Argentina, aunque él haya ganado como ganó, lamentablemente del Congreso de 157 diputados apenas sacó 38. De los senadores apenas tiene un 7% de la matrícula del Senado. No tiene las condiciones para imponer ningún modelo de cambio de todo lo que ha pregonado, y va a llegar a una insatisfacción tal al pueblo de Argentina que entonces llevará a ese pueblo a una frustración aún mayor, porque inclusive cuando ya usted gana un proceso electoral, lo que implica es que usted se recoja y empiece a pensar, pero este artista del rock and roll político ha seguido con el mismo ímpetu, como que la serenata no ha pasado, como que no es momento ya de recoger, no, él ha seguido exacerbando a las masas, haciendo planteamientos que va a llevar a la destrucción mayor ahí. Bueno, pero así también pasa con el caso de El Salvador. Todo el mundo aplaudiendo el contexto de El Salvador, pero desde que Bukele se metió en el Congreso de El Salvador y sacó a todos los congresistas con razón de peso histórico, yo no dejo de lado
que las jugadas que él ha hecho, que Bukele ha hecho, han sido jugadas esenciales para tú romper un status quo que mantenía sumergido ese país. Ahora bien, él juró sobre una constitución. A la vez, debió entonces de afianzar un nuevo modelo político-jurídico de su país y sobre eso entonces hacer valer su modelo de gobierno. Porque lo que está pasando en El Salvador es tétrico y penoso en términos democráticos e institucionales. Este señor está por encima de todo. Abolió el Congreso él mismo con su dedo. Se llevó de plano el Poder Judicial. Nombró a dedos a un tribunal constitucional y pone a ese tribunal constitucional a interpretarle 4 artículos de la Constitución de El Salvador que le prohíben la repostulación, a decir que sí que es viable. Cuando hay 4, no una disposición, no, 4 disposiciones en la Constitución de El Salvador que le prohíbe eso. Mire, con la reelección yo soy una persona ecléptica. Para mí una constitución no tiene por qué prohibir reelección. Aquí los pueblos han reelegido y no han reelegido. El pueblo es sabio y soberano. Entonces, mientras más prohíbe la constitución, menos derecho tiene el soberano, porque es un club de élite política lo que lo definen. Y en nuestra región de América Latina, después de tener una oleada de dictadores, también el credo estadounidense se impuso mediante nuestras normativas a imponer no repostulaciones para que no se consolidaran liderazgo por encima de sus intereses geopolíticos en la región como potencia dominante de todo este entorno. Entonces, esos son rezagos de lo que es un imperio, de una doctrina Monroe que se nos ha aplicado a todos nosotros como democracia, como sociedad. Pero ¿qué resulta? Que aunque yo creo eso, también creo en el peso institucional. Si usted juró sobre una constitución que le prohíbe, usted pactó, usted suscribió ese texto que le prohíbe repostularse, esos maniqueísmos de usted y hacer interpretaciones individualistas, lo sumerge a usted, lo reduce a una escoria política que en realidad el quien pierde ahí es la democracia, es la institucionalidad. Por eso yo he sido tan frontal, tanto con el gobierno anterior, el presidente anterior, Danilo Medina, tanto con su reforma del 2015, como con lo que intentó hacer para el 2020. Porque usted no puede mancillar la institucionalidad, instituto persona. L'état c'est moi. Eso no es verdad. Tiene que imperar la ley por encima de todo, aunque usted sea el más popular de todos. ¿Qué importa? Cuando la popularidad tiene que subrogar la institucionalidad, la constitucionalidad. ¿Cuándo? ¿Por qué? Entonces, y eso también, he sido frontal con eso en términos de cómo en esta administración el actual presidente también ha sido medalaganario en la interpretación de normas a sus propias conveniencias, violando leyes, interpretando la Constitución como quiera, poniendo en riesgo la soberanía en los fronterizos, pero también la nacionalidad por su propia creencia. Si usted no cree en el sistema de nacionalidad dominicano, ¿para qué usted es presidente de esto? Si todo su accionar, que lo ha disimulado después del caos que se le armó a inicio de año, cuando en diciembre pasado nos coló la ley de trata de personas, que era para nacionalizar a todos esos haitianos. Entonces, aquí tenemos que ver esas reflexiones de Felipe González sobre esa dimensión del peso de nuestra democracia, de nuestra historia como pueblo. Tenemos que repensarnos, tenemos que orientar a que la popularidad no puede subrogar nunca ni la institucionalidad ni la constitución de los pueblos. Y tenemos que entender como clase política que el principal desafío que tienen nuestras sociedades, nuestros pueblos, es que se afiance un modelo que sea efectivo la distribución de las riquezas, en que el Estado sea eficiente en los servicios ante su población, en que la institucionalidad tiene que respetarse, no es tener a un incumbente violando una ley, no es tener un sistema, un status quo que todos han
se han aprovechado de eso. Entonces, tenemos que centrarnos en la credibilidad del sistema democrático de la región. Porque, aunque vemos el caso de Argentina, que ganó Milei, pero perdió Argentina. Ganó Milei, pero perdió la región de América Latina. Ganó Milei, pero perdió la democracia.